Bien, el día de hoy, entonces, la idea es que vamos a continuar con los temas relacionados con C++ y programación orientada a objetos. Entonces, nuevamente, como siempre les he dicho, si tienen algún tipo de duda, me lo pueden escribir ahí al chat, estaré pendiente para tratar de responderles y solucionarle obviamente sus inquietudes. La idea va a ser la misma que hemos venido trabajando durante estas clases, que es que vamos a analizar una presentación con algunos conceptos claves y vamos a hacer también el análisis de algunos ejemplos que nos van a ayudar de pronto a asimilar de forma mucho más sencilla lo que estamos tratando de construir conceptualmente, que es la programación orientada a objetos. Entonces, si recuerdan de la clase inmediatamente anterior, estuvimos haciendo el análisis de lo que era un objeto. Hablamos como tal de conceptos como clase, como una instancia, como un atributo, un método, y hablamos del encapsulamiento, que era la posibilidad de que algunos de los atributos de los objetos fueran o tuvieran una categoría privada como parte de la protección de la información que se encuentra almacenada en un objeto, y que la forma más sencilla en la que podíamos acceder a esa información era a través de los mismos métodos que nos va a proveer nuestro objeto para poder acceder a su información, que como tal es privada y que solamente él estaría en capacidad de atender. Entonces, el día de hoy vamos a avanzar un poco más con respecto a la construcción de objetos y clases utilizando C++. Vamos a profundizar un poquito en algunos conceptos adicionales, en la creación de métodos, para que con esto entonces vamos dándole un poquito ya más de forma a los diferentes programas que podemos construir haciendo uso de esta herramienta tan poderosa que es la programación orientada a objetos. Bien, entonces inicialmente habíamos hablado de que los objetos se comunican entre ellos. Y como parte de esa comunicación, entonces es posible que los objetos compartan cierto tipo de información con otros objetos. Y esa era la idea del encapsulamiento, que para no, digamos que poner a disposición de otros objetos la información de manera muy sencilla y que pudiera ser de pronto modificada de forma errónea, entonces cada objeto va a tener un conjunto de métodos que va a permitir esa modificación de sus atributos, ¿sí? Entonces, por eso ahí el primer ítem de esta diapositiva dice que los atributos de los objetos por lo general son datos privados, ¿sí? Porque es información propia del objeto y que el objeto como tal no desea que se modifique de forma descontrolada para obviamente mantener su integridad, la integridad de su información. Y entonces por eso cada objeto puede proveer a otros objetos con distintos métodos que básicamente dan esa herramienta para que si es necesario los atributos del objeto entonces puedan ser modificados, ¿sí? Entonces esa comunicación entre los objetos se va a realizar siempre a través de los métodos que cada objeto pone a disposición para poder hacer esa modificación de las distintas características. Bien, entonces dentro de los diferentes métodos que pueden ser utilizados para modificar las características de un objeto, ya sea para modificarlas o para leer precisamente la información que tiene almacenada ese objeto, existen ciertos métodos que son clasificados dentro de las categorías de métodos getters y setters, ¿sí? Entonces son métodos que va a tener cada objeto que permiten ya sea modificar la información de un atributo, que sería entonces el conjunto de métodos que se conocen como setters, ¿sí? Que permiten entonces acceder a los datos, a los atributos privados de un objeto y modificar sus valores. Y tenemos otros métodos, otro conjunto de métodos que son los métodos get, que entonces permiten leer la información que tiene almacenada un objeto en sus atributos
privados, ¿sí? Entonces tenemos esos dos tipos de métodos que por lo general siempre comienzan sus nombres con este par de palabras, get y set, ¿sí? Entonces get para leer datos de atributos del objeto y set para modificar esos atributos, ¿sí? Bien, entonces de forma general los getters como lo que permiten es leer la información del objeto para que pueda ser utilizada en alguna otra parte del código. Entonces, por lo general, esos métodos get entonces no requieren parámetros de entrada y por lo general tienen como retorno el dato al que estoy tratando de acceder. Entonces, ¿de qué se encargan los métodos get? De ir, leer el atributo que me interesa del objeto, que es privado como tal, entonces por eso lo leo a través de un método get del propio objeto y entonces ese método me permite hacer uso de esa información en la parte del programa donde yo utilice ese método get. Por el contrario, como los métodos set entonces me permiten modificar la información, entonces esos setters sí requieren algún parámetro de entrada, que precisamente va a ser el dato o la información que yo quiero ir a escribir en los atributos de mi objeto. ¿Sí? Entonces esas son las diferencias entre ese par de categorías de métodos. Por lo general, siempre los objetos tienen algunos getters y setters que permiten entonces tanto modificar la información como leer la información. Entonces, en la clase pasada habíamos estado analizando un ejemplo que era una clase que habíamos construido de tipo científico y habíamos hecho una abstracción, digamos que muy escueta, de ese científico y habíamos definido que el científico solamente iba a tener un par de atributos que eran la edad y su nombre y teníamos un conjunto de como tal bueno, no habíamos hecho de hecho ningún conjunto de métodos, simplemente hemos definido un solo método que era el de mostrar la información. Entonces aquí voy a cambiarme un momentico al CodeBlocks para que revisemos precisamente esas condiciones de los atributos públicos y privados que hacen que como tal entonces estos métodos sean útiles, ¿sí? Entonces antes de pasar a esta diapositiva de aquí nos vamos a devolver un poquito y vamos a analizar con detalle estos métodos set y get que pueden ser entonces creados en nuestros proyectos de C++. Bien, entonces inicialmente nosotros teníamos una definición de un científico de esta forma, que lo habíamos puesto con sus dos atributos de forma pública y que habíamos definido un único método que era el de mostrar la información. Pues bien, entonces en ese caso habíamos creado un principal en el cual creábamos dos científicos, creábamos un par de variables de tipo científico y las modificábamos, ¿sí? Poníamos como tal los datos de esos científicos de forma directa desde nuestro main. Pero esto se podía hacer precisamente porque nuestros atributos eran de tipo público. Entonces, como les he mencionado, el encapsulamiento permite proteger la información de nuestros objetos. Entonces, por ejemplo, si yo definiera que mis atributos ahora van a ser privados, ¿sí? Entonces eso se hace con el especificador private y que lo único público va a ser en este caso el método que me permite mostrar la información. Entonces ahora yo no podría hacer la modificación como tal de estos datos dentro del main. De hecho, si compilo y veo aquí la compilación, entonces me debería arrojar un error, ya que en el main yo estoy tratando de hacer modificación de ciertos atributos, ¿sí? Que están declarados como privados. Entonces, de hecho, el error dice que ese atributo de tipo edad no puede ser modificado porque es privado. Entonces es una forma en la cual los objetos protegen su información, ¿sí? Yo no puedo fácilmente entonces ir a poner información dentro de mi objeto si el objeto como tal no lo permite, ¿sí? Entonces en estos casos en los que yo quiera ir a modificar los atributos de mis objetos, es necesario que el objeto
tenga entonces métodos setters, ¿sí? Que me permitan hacer uso del set, de ir a modificar o a establecer datos dentro de esos atributos. Entonces, para hacer, por ejemplo, la modificación como tal de la edad, entonces yo podría definir un método que fuera setEdad. Entonces, por aquí lo tengo previamente en un comentario. Entonces voy a poner aquí la declaración de un setter para la edad, ¿sí? Entonces este sería un setter de edad, ¿sí? Únicamente entonces este método que se llama setEdad, entonces es un setter que yo voy a crear para que en algún punto se pueda modificar la edad de mi científico, ¿sí? Entonces aquí sería el prototipo. Como es un setter, entonces no requiere ningún retorno, ¿sí? Porque lo único que se va a encargar este setter, esta función, este método set, es de tomar un dato que le pasen como dato de entrada y ponerlo donde está la edad de mi científico, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos a fijar la edad de nuestro científico. Entonces vamos a construir este método setter en nuestro programa. Entonces aquí tenemos el prototipo. Ahora por acá después del main lo voy a construir mi método setter. Recuerden que para establecer métodos que pertenezcan a una clase, entonces yo debo decir primero a cuál clase estoy tratando de construir su método. Entonces recuerden que el operador doble dos puntos entonces me permite establecer pertenencias. Entonces este atributo setEdad entonces hace parte de la clase científico, ¿sí? Entonces estoy definiendo el setter de la edad, ¿sí? Entonces, como cualquier función que hayamos creado en lenguaje C, entonces nuestro setter lo que se va a encargar es de tomar este dato de entrada, ¿sí? Y establecerlo en la edad del científico. Y como estoy estableciendo un método que pertenece a esta clase, entonces aquí adentro de esta función sí puedo utilizar fácilmente los atributos de mi clase. Entonces bastará con solamente poner edad igual al dato de entrada que dijeron que se iba a pasar como dato a este setter. Entonces de esta forma se modifica la edad del objeto, ¿sí? Entonces un setter muy sencillo que me va a permitir modificar como tal entonces el valor de la edad de mi científico. Entonces, en lugar de hacer este tipo de modificaciones que ya no son permitidas porque la edad de mi científico o el atributo de mi objeto es privado, entonces yo debo utilizar el setter de el objeto para poder fijar su edad. Entonces, como es una variable estática, accedo con puntos. Por acá ya me aparece la sugerencia del setter que acabé de crear. Y entonces en ese setEdad simplemente paso el dato que quiero escribir, ¿sí? Entonces ya estoy haciendo el acceso a los datos que son privados de mi objeto, pero ahora entonces a través de un método que controla la forma en la cual se va a hacer la modificación de ese atributo. Y entonces podría hacer lo mismo para mi nombre. Podría definir un método set para mi nombre. Entonces, simplemente, por acá lo tenía copiado previamente. Entonces, aquí tengo la definición de un setter para el nombre. Nuevamente, entonces, es un método de la clase. En este caso, como es un set que se va a encargar de ir a modificar un atributo, no requiere ningún dato de retorno. Simplemente, entonces, pongo el indicador set para identificar que es un método que sirve simplemente para ir a modificar un atributo. Y en este caso puedo poner el nombre del atributo. Entonces voy a ir a modificar el nombre. Y entonces, ¿qué dato de entrada debería recibir este set? Pues simplemente alguna cadena que permita entonces hacer la modificación de ese atributo. Bien, entonces con este prototipo
voy a ir inmediatamente a construir el método en sí. Entonces, nuevamente, como estoy construyendo métodos que pertenecen a una clase, debo identificar a cuál clase pertenece el método que estoy creando. Voy a crear entonces este setter, que sería también muy sencillo. Simplemente voy a decir que en la variable nombre del científico voy a añadir lo que venga en el string que se llama n. ¿Sí? Entonces, muy sencillo. Ahora entonces nombre lo que hace es igualarse a este dato de entrada, y con eso estoy modificando entonces el nombre de mi objeto. ¿Sí? Nuevamente, esto se hace para proteger la integridad de la información, que los objetos no puedan ser modificados de forma muy fácil y que posiblemente se hagan modificaciones que tal vez no se querían, ¿sí? Que en algún caso se hizo uso de alguna variable que también se llamaba edad y que correspondía a otro dato, y que por ende me esté modificando un dato que puede ser riesgoso para la información de mi objeto. Entonces, por eso son útiles este tipo de métodos sets. Entonces, aquí ya no vamos a hacer la asignación del nombre de esta forma, sino que en su lugar vamos a utilizar del científico 1, que es mi variable de mi objeto, el método que me permite modificar su nombre, que en este caso sería el setter del nombre. ¿Sí? Y de esa forma entonces ya tendría la modificación de los atributos de mi objeto. ¿Sí? Entonces, en este caso ya no debería haber ningún tipo de errores, porque ya no estoy tratando de modificar los atributos privados de forma directa, sino que estoy utilizando los métodos que son propios del objeto y que como tal me permiten ir a establecer esos datos en los atributos. ¿Sí? Entonces, aquí compilo nuevamente. Y si ejecuto, entonces lo que debería ver es precisamente que se está estableciendo o se están estableciendo más bien los datos para el objeto, pero entonces en este caso utilizando esos setters que acabamos de construir. ¿Sí? Bien, entonces es la forma más sencilla en la cual podríamos nosotros venir a hacer modificaciones de atributos privados de nuestros objetos. ¿Sí? Entonces, los datos se encuentran en el núcleo de mi objeto, debidamente bien protegidos por los métodos que se encuentran disponibles para establecer las comunicaciones entre los objetos. Yo de hecho podría entonces establecer otro setter que fuera entonces tal vez más completo, por ejemplo que me permitiera establecer ambos datos en el mismo setter. ¿Sí? Podría crearlo también en el caso de que requiriera hacer uso entonces de un método que establezca tanto el nombre como la edad de forma inmediata. Entonces puedo crear también un set que por ejemplo en este caso se puede llamar set datos y que permita entonces modificar ambos, la edad y el nombre. ¿Sí? Y podría entonces hacer la construcción de ese setter, que simplemente entonces diría que la edad va a ser igual a E, ¿sí? Y que el nombre va a ser igual a n, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer uso de este setter con el segundo objeto que teníamos por acá creado, que era de hecho un objeto de tipo puntero, que era el segundo científico, que ya habíamos hecho la asignación dinámica de memoria. Y entonces ahora lo que queremos es que del científico 2 vamos, como es un puntero, entonces acceso a los atributos o métodos utilizando el operador menos mayor que es el simbolismo de una flecha de acceso. Y entonces en este caso voy a utilizar
el método setDatos, que entonces permite ingresar una edad, que entonces vamos a suponer que es 40, y permite ingresar un string, que entonces sería el segundo nombre, ¿sí? De esta forma, entonces estamos utilizando un setter que me permite modificar los dos atributos de forma inmediata, ¿sí? Entonces voy a ejecutar, aquí aparece, se me olvidó declarar aquí la pertenencia de este setter, que es de la clase científico, obviamente. Entonces aquí podría hacer uso de estos setters en el caso del segundo, bueno, se me olvidó el printf del segundo científico, que por acá está comentado. Para poder verlo en la consola. ¿Sí? Bien, entonces de esta forma lo que estamos haciendo es utilizar nuevamente los métodos para dar acceso a la información de algún objeto que obviamente, como tiene sus datos encapsulados, pues solamente me permite acceso a través de sus propios métodos. Entonces aquí acabamos de ver el ejemplo de cómo creamos métodos setters que me permiten fijar información, ¿sí? Entonces vamos a volvernos ahora sí a la presentación. Donde estábamos hablando precisamente de esto. Bien, entonces, como podemos ver aquí en este pequeño ejemplo que aparece en la diapositiva, es lo mismo que acabamos de hacer en CodeBlocks, ¿sí? Estamos entonces ejecutando las operaciones de acceso a la información privada a partir de métodos setters, ¿sí? Entonces, lo que aparece aquí en el recuadro son precisamente dos métodos, dos setters, que nos permiten modificar la edad y el nombre, como lo vimos allá en el ejemplo. Y básicamente, entonces, aquí está la construcción, que nuevamente cuando estén definiendo los métodos que pertenecen a una clase, no se les olvide poner la pertenencia de ese método con respecto a la clase, ¿sí? Porque si no, el compilador no va a entender de cuál método están haciendo ustedes referencia y cuáles datos van a utilizar si no tienen debidamente relacionada la clase de la cual están trabajando, ¿sí? Entonces aquí tenemos en el ejemplo del recuadro los dos setters, el de la edad y del nombre. Ya saben que pueden crear setters para todos los atributos del objeto, incluso setters que reciban de forma simultánea varios datos de varios atributos, y ya el setter se encarga obviamente de fijar esos datos en los atributos que deben ser modificados, ¿sí? Entonces aquí ya espero que haya quedado claro cuál es el uso de los setters y la forma entonces en la cual podemos hacer uso de esos setters para modificar los atributos. Bien, por otra parte, entonces tenemos también los getters, ¿sí? Entonces vamos a pasarnos nuevamente por un segundo a nuestra interfaz de desarrollo, al CodeBlocks. Y entonces vamos a tratar de construir ciertos métodos que también me permitan acceder a la información, ¿sí? Por el momento, entonces, aquí en el main, lo único que hemos hecho es hacer uso de métodos set para fijar la información, y hicimos uso de un método que se encarga directamente de mostrar esa información en pantalla. Pero supongamos que el caso no es simplemente de mostrar la información, sino que yo quiero obtener los datos del objeto para hacer algún tipo de procedimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quisiera, por acá en una variable de tipo string, que se va a llamar n1,
quiero obtener en esta variable el nombre de alguno de los dos científicos, ¿sí? Entonces, si yo quisiera hacer eso, pues nuevamente no podría hacer uso de N1 y decir que, por ejemplo, quiero el nombre del científico 1, ¿sí? ¿Por qué no voy a poder utilizar este atributo del científico 1? Porque ese atributo entonces es privado, ¿sí? Siempre nos va a salir aquí el error cuando estamos tratando de hacer uso de algún dato que es privado y que el objeto entonces no me va a permitir utilizarlo, sino solo a través de algún método propio. Entonces, en ese caso es necesario utilizar los métodos get. Entonces, suponiendo que lo que yo quiero es obtener el nombre de este científico, entonces voy a definir un método que me retorne precisamente un string, ¿sí? Porque lo que quiero obtener de mi objeto es el nombre, y se va a llamar get, porque es un getter que me permite ir a obtener un dato del objeto, y en este caso entonces ese get nombre no va a recibir ningún tipo de información, porque lo único que se encarga este método get es de ir a obtener la información, en este caso el nombre del objeto, y retornarla, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestro getter del nombre, entonces lo vamos a ir a crear, ¿sí? Aquí está simplemente el prototipo, voy a ir a crearlo. Y entonces estos métodos getter de hecho son incluso mucho más simples. Nuevamente, no se les olvide, pertenencia a la clase, operador doble dos puntos para saber que estoy trabajando con la clase científico y que voy a hacer el getter del nombre. Y entonces este método es mucho más simple. Como lo único que me interesa es retornar el nombre, pues entonces simplemente pongo return nombre, ¿sí? Entonces lo que estoy retornando va a salir como un string, ¿sí? Entonces ahora lo que debería hacer es simplemente llamar este getter de mi objeto para obtener ese nombre. Entonces ahora no lo voy a hacer de esta forma directa porque no puedo, es un dato privado, sino que tengo que utilizar entonces del científico 1, por ejemplo, voy a utilizar el get que está por acá, el get nombre, y eso debería entonces retornarlo en N1, ¿sí? Y entonces simplemente voy a hacer aquí un cout mostrando que el nombre del científico es, y voy a poner aquí entonces la variable N1 que supuestamente es donde quedó el nombre de mi científico que lo leí haciendo uso de este getter, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver el ejemplo de cómo este getter entonces es utilizado para obtener los datos de ese objeto. Bien, entonces aquí está. Perdón, ustedes no están viendo la consola, ya se los muestro. Listo, aquí está. Entonces, como tal, aparece aquí la información de que el nombre del científico es Albert Einstein, que lo acabamos de imprimir aquí haciendo uso únicamente de la variable N1 que fue obtenida a partir de este getter que sirve solamente para mostrar, perdón, para obtener el nombre de mi científico, ¿sí? Entonces, nuevamente, los getters me permiten obtener la información de los objetos, ¿sí? De forma, digamos que permitida por el mismo objeto, ¿sí? Sin violar su encapsulamiento, ¿sí? Sin violar obviamente el orden del atributo que es privado, sino que estoy utilizando un método propio del objeto
para acceder a esa información. Entonces los setters y los getters van a ser los métodos más fáciles de construir, ¿sí? Como están viendo, entonces no requieren de muchas líneas de código, ¿sí? Por ejemplo, estos dos setters y este getter, como se encargan de operaciones tan puntuales, ¿sí? De ir a acceder a un dato, a un atributo del objeto, ya sea para leerlo o para modificarlo, entonces son son métodos que se construyen de forma muy sencilla, ¿sí? Y su utilidad entonces nuevamente gira en torno al encapsulamiento y a la protección de la información del objeto. Listo, entonces volvamos aquí un segundo a nuestra presentación. Entonces aquí teníamos nuevamente el ejemplo para los getters. Supongamos que entonces si queremos un getter para el nombre como lo acabamos de hacer ahí en el ejemplo en CodeBlocks, entonces tendríamos la creación de ese getter, del getNombre, que retorna un string. Y si necesitáramos también acceder al valor de la edad, entonces podríamos crear un getter para la edad. En este caso, el getter de la edad debe retornar obviamente un entero, si la edad es un atributo de tipo entero, y lo declaramos entonces como aparece aquí en el recuadro de la derecha, ¿sí? El retorno, que es un entero, nuevamente pertenencia a la clase científico, y entonces el getter de la edad entonces me permite retornar la edad, ¿sí? Y llamarlo en el main de forma parecida a como hicimos aquí uso del getter del nombre. Bien, entonces hasta este punto espero que haya quedado claro cuál es el uso de estos tipos de métodos, entonces que tienen usos muy específicos. Precisamente son métodos utilizados para cuestiones muy puntuales. Entonces, bueno, tenía por aquí un poquito abandonado el chat. Voy a leer por aquí algunas de las preguntas que han hecho. Gerard dice que si es la forma más directa de llegar a los datos. Exactamente. Entonces, tanto los gets como los sets, los getters y setters, son esos métodos que el mismo objeto entonces pone a disposición para que su información pueda ser accedida, ¿sí? Pero nuevamente de una forma controlada, esto previniendo que se puedan generar entonces ciertas modificaciones no deseadas en la información del objeto. Y pregunta Mario que si los métodos son privados. Entonces, si llega a existir un método privado, quiere decir que para poder utilizar ese método privado también debo tener acceso mediante otro método que sea público, ¿sí? Los métodos privados, si existen, son de uso propio de como tal el objeto, ¿sí? Entonces, pues por lo general no es el caso, pero sí obviamente pueden existir métodos que también son privados, es decir, que solamente pueden ser utilizados dentro de otros métodos del objeto que sean públicos, ¿sí? O sea, nunca estarían a disposición de otros objetos, ¿sí? Todo lo que es privado solo puede ser utilizado por el mismo objeto, ya sea en sus propios métodos, ¿sí? Que sean precisamente diseñados para hacer esas modificaciones y esos usos. Bien, entonces, hasta ahí. Espero que haya quedado claro el uso de este par de categorías de métodos. Entonces, cuando hablen de setters y getters, ya ustedes saben que son métodos que sirven para cuestiones muy puntuales, muy particulares, que son métodos que no son muy complejos, sino que simplemente se encargan de modificar o acceder a la información del objeto. Bien, dentro de la creación de las clases también tenemos otros métodos que como tal hacen parte de la definición de nuestras clases. Bien, pregunta Juliana. Sí, claro, uno como programador, entonces uno es el que decide cuáles atributos y cuáles métodos entonces van a ser privados o cuáles van a ser públicos, ¿sí? Entonces, como protección de la información, nuevamente, que es como el objetivo de que los atributos sean privados, entonces uno es el que decide cuál información
pues digamos que tiene cierto riesgo de sufrir modificaciones no deseadas, y esos serían los que se definen de tipo privado, ¿sí? Entonces depende obviamente del programador cómo haya definido la construcción de su clase. Bien, entonces como les estaba contando, existen otro par de métodos que hacen parte de la declaración básica de una clase, y son el constructor y el destructor, ¿sí? Entonces, ¿para qué son utilizados el constructor y el destructor? Básicamente, el constructor es un método que se encarga únicamente de darle la forma inicial a nuestro objeto, ¿sí? Si se requiere entonces hacer reserva dinámica de memoria, porque tal vez un atributo de nuestro objeto sea un puntero, si se requiere hacer una inicialización de algún valor de algún parámetro, entonces estas cosas se deben hacer en un constructor. Entonces, el constructor sería como el que le da la forma inicial a mi objeto, ¿sí? No son métodos que sean 100% obligatorios de usar, pero entonces, por lo general, cuando es una clase bien construida de un objeto que entonces tiene un buen grado de abstracción, con una gran cantidad de atributos y métodos, entonces, por lo general es bueno hacer uso de un constructor, y posteriormente un destructor, que es el que se encarga de hacer lo contrario. Entonces, si se hicieron reservas dinámicas de memoria, entonces el destructor es el que se encarga de liberar ese tipo de memorias. Pero como tal, si nuestro destructor más bien, si el constructor no fue utilizado para hacer algún tipo de reserva dinámica o ese tipo de cuestiones, entonces nuestro destructor, entonces digamos que puede ser creado por defecto por nuestro compilador. Digamos, no es necesario definirlo explícitamente en la descripción de nuestra clase, ¿sí? Pero entonces el uso es ese. Simplemente el constructor se encarga de darle la forma inicial al objeto, y el destructor se encarga precisamente de liberar esa forma inicial que tal vez se le haya podido dar, por ejemplo, en términos de la reserva de la memoria para algún objeto definido utilizando obviamente la clase. Entonces, bien, tenemos entonces el constructor. ¿De qué forma se declara el constructor? Entonces, es un método que tiene siempre el mismo nombre de la clase. Es decir, que si nuestra clase se llama científico, entonces nuestro constructor va a ser un método que también se va a llamar de esa misma forma, científico. Y este método entonces no tiene ningún tipo de retorno, ni siquiera de tipo void. No va a ser retorno vacío, sino que directamente no tiene ningún retorno. Y entonces, como les decía, sirve para definir el estado inicial del objeto. Y entonces, ese método constructor puede sobrecargarse. Recuerden que la sobrecarga de funciones es una característica de C++, en la cual pueden existir funciones con diferentes parámetros de entrada, pero que tengan el mismo nombre, ¿sí? Y C++ se va a encargar entonces de utilizar la que se adecue al llamado que se haga de la función. Entonces, como el constructor se encarga de darle los datos iniciales al objeto, entonces puede que hayan diferentes constructores, ya sea para darle valor a un atributo, a dos atributos, a tres atributos, dependiendo obviamente del objeto, ¿sí? Entonces, es una función que vamos a utilizar para darle un estado inicial a nuestros objetos. Perdón. Bien, entonces, por ejemplo, en esta clase que estamos creando de científico, podríamos tener entonces dos constructores, la sobrecarga de dos constructores. Vamos a crearlos, de hecho, aquí utilizando Codeblocks, ya que tenemos aquí el ejemplo que estamos siguiendo directamente en nuestro algoritmo. Entonces, supongamos que en nuestra clase científico es necesario, o
puede darse el caso que cuando yo quiera definir un objeto, entonces yo le dé algunos valores por defecto, ¿sí? Entonces, que cuando declare mi variable, entonces yo pueda simplemente hacer uso de una función que se encargue de darle, por así decirlo, una forma inicial a nuestros objetos, unos valores por defecto a sus atributos. Entonces, ese sería el constructor. Nuevamente, entonces, es un método, va a ser público, ¿sí? Que puede ser utilizado por otros objetos para definir el estado inicial, en este caso, de un científico. Entonces, este es el constructor sin datos de entrada. Entonces, tendríamos aquí la creación de nuestro constructor, ¿sí? Y podríamos entonces ir a definir de qué es lo que se va a encargar de hacer este constructor de mi objeto en su estado inicial. Entonces voy a ir aquí a la parte de abajo, voy a crear como tal mi método constructor, que tengo que decir de todos modos a qué clase pertenece, ¿sí? Entonces es el constructor de la clase científico, ¿sí? Sino que como se llama de la misma forma, pues hay que establecerlo de esta manera. Y entonces supongamos que si no se utiliza el constructor con algún parámetro de entrada, entonces yo simplemente voy a decir que la edad va a ser 0 y que el nombre por defecto entonces va a ser, por ejemplo, AAA, ¿sí? Se encarga de darle nuevamente una forma básica al objeto, una forma por defecto cuando no se le ha asignado ningún tipo de dato. Entonces, con el constructor lo que estoy tratando de hacer es como darle una forma inicial a mi objeto, ¿sí? Yo como programador estoy creando un objeto que tiene ciertos datos que inicialmente, supongamos que no sé cuáles son, pero yo quiero que no queden vacíos o llenos de basura, sino que les estoy dando unos estados iniciales. Entonces, este sería el caso de este constructor, ¿sí? Digamos que estos serían entonces como los atributos por defecto, ¿sí? Eso quiere decir que entonces después de haber hecho el uso, la construcción de este método constructor de la clase científico, ahora sí podría utilizarla dentro de mi programa. Entonces, por ejemplo, aquí donde definí mi variable científico 1, entonces podría establecer para ese científico 1, entonces con el constructor su estado inicial, ¿sí? Entonces, de esa forma, simplemente estaría haciendo, voy a utilizar de una vez aquí, después del constructor, el mostrar info para que muestre esos valores por defecto que luego van a ser modificados obviamente a partir del uso de los setters. Pero entonces aquí científico se encarga de definir los estados iniciales de esos atributos. El constructor de científico, hoy se usa por defecto. Regálame un segundo, yo reviso. Sí. Entonces el constructor, de hecho, no es necesario utilizarlo, porque una vez que se declara la variable, pues el constructor es el que está haciendo uso. Entonces, en la definición, básicamente se hace uso de ese constructor, que es lo que está sucediendo aquí en la consola. Sí, ya les voy a mostrar la consola. Que entonces aparece inicialmente el dato que se asignó por defecto en el constructor, ¿sí? Que es el dato por defecto, que es el nombre con 3 A's y la edad en 0, que se utilizó específicamente aquí cuando se hizo la definición de este objeto científico 1. Entonces, una vez se definió de esta forma, entonces se hizo uso de este constructor que no tenía ningún dato de entrada, ¿sí? Ahora supongamos que se va a inicializar el científico con unos datos que sean establecidos
en la definición misma del objeto. Entonces, por ejemplo, voy a definir otro constructor, pero entonces en este caso, este constructor va a recibir de una vez un string y un entero para modificar los datos de mi objeto, ¿sí? Entonces, este es el caso en el que tengo otro constructor, se llaman de la misma forma, ¿sí? En este caso está sobrecargado, hay uno que no recibe ningún dato de entrada, hay otro que recibe un par de datos de entrada. Entonces voy a crear ese segundo constructor. Nuevamente tengo que establecer la pertenencia. Pertenece a la clase científico. Y en este caso entonces este constructor se va a encargar de poner en nombre el dato que venga en n y en edad el dato que venga en e. ¿Sí? Entonces es un constructor que me va a permitir inicializar un objeto de tipo científico en este caso, ¿sí? Con estos datos por defecto. Entonces una vez yo cree algún objeto y lo haga utilizando ese tipo de inicializaciones, entonces por ejemplo voy a utilizar aquí científico 3 y voy a establecer entonces aquí un nombre, un científico que está bastante cuestionado en estos tiempos, y pongámosle entonces aquí una edad, ¿sí? Entonces estoy haciendo uso de la declaración, en este caso, de un tercer científico, y como tal entonces en la misma definición estoy haciendo uso de el constructor que en este caso recibe un par de datos, en este caso un string y un entero, y entonces este constructor se encarga directamente de establecer cuáles son esos datos que tiene como tal ese científico. Entonces aquí voy a mostrar la información del científico 3, ¿sí? Vamos a compilar y vamos a ver entonces que en la consola se va a mostrar de una vez cuál fue esa inicialización que se hizo en este caso haciendo uso de ese constructor que recibe como tal un dato de un nombre y un dato de una edad, ¿sí? Entonces aquí lo vemos en lo primero que se imprime, que corresponde entonces a este mostrar info del científico 3, ¿sí? Que se definió haciendo uso del constructor directamente. Entonces, nuevamente el constructor nos sirve para definir estados iniciales de nuestros objetos, ¿sí? Básicamente darle como la inicialización de las variables que siempre hemos utilizado en el lenguaje C. Entonces cuando yo declaro que un entero n va a empezar en 10, entonces este sería el trabajo del constructor, permitir inicializar los objetos para que como tal puedan ser utilizados en su versión por defecto o en su versión inicial. Y yo puedo crear cuantos constructores yo considere, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de datos que quisiera inicializar. Entonces lo que estoy poniendo es básicamente a disposición de los objetos o del el código donde vaya a utilizar mi objeto de una forma de hacer una inicialización de los datos de mis objetos a través de los constructores. En el caso que nuestros constructores hagan en alguna parte reserva dinámica de memoria, por ejemplo, tratemos de hacer esa asignación. Vamos a poner por acá otro atributo donde necesitemos establecer tal vez un puntero a carácter con supongamos con lo que estudian, ¿sí?
Entonces, aparte del nombre y la edad, entonces nuestro científico, entonces área de experiencia, ¿sí? Nos va a decir en un arreglo de caracteres, simplemente esto con el hecho de mostrar que tenemos aquí una variable puntero. Sí, obviamente esto podría definirlo fácilmente con un string y no me tendría que complicar con hacer reserva dinámica de memoria. Pero supongamos que en algún punto, dependiendo de nuestro objeto, es necesario que yo haga uso de algún puntero, ya sea porque voy a utilizar un arreglo de n datos que no tengo claro inicialmente cuál es el valor de ese n, y entonces más bien lo dejo como una variable dinámica, que todos ya sabemos, yo creo que cuál es el uso adecuado de un puntero. Entonces supongamos que en este caso, guardando nuevamente la salvedad de que esto sencillamente podría ser un string, ¿sí? Y ponerle estudio de la misma forma que el nombre, pero entonces vamos a hacer que esto sea un puntero, precisamente para que cuando hagamos uso de él, entonces en algún punto deba ser liberada esa memoria, que es básicamente el uso de nuestros destructores. Entonces, supongamos que aquí en el constructor simplemente se va a dar la posibilidad de que ese estudio, que es un puntero, entonces aquí le sea reservada simplemente la memoria de tipo carácter, supongamos para 20 datos, ¿sí? Entonces estoy haciendo la reserva dinámica de memoria, en este caso de mi atributo que se llama estudio, ¿sí? Para luego poder, supongamos, almacenar algún tipo de información, ¿sí? Pero entonces por defecto, simplemente lo que hice fue reservar la memoria, ¿sí? Y lo mismo aquí en científico, entonces voy a decir que estudio sirvió exactamente para lo mismo. Entonces, en mi constructor, digamos que no le estoy asignando ningún dato, aunque pues podría hacerlo aquí simplemente strcpy y copiar en estudio algún dato, yo que sé, por decirlo así, ¿sí? Entonces supongamos que en mi constructor de científico, entonces hice tanto la reserva dinámica de memoria como tal hice uso, en este caso, de la asignación de algún dato dentro de este arreglo de caracteres que ya había reservado, ¿sí? Bien, ¿todo esto con qué fin? ¿Sí? En nuestro constructor, entonces yo estoy haciendo reservas dinámicas de memoria, ¿sí? En este caso para un atributo de mi objeto, que es el atributo estudio, ¿sí? ¿Cuál es el uso entonces del destructor? Cuando se acaba nuestro programa, ¿sí? Y ya no vamos a utilizar más estos objetos, entonces el uso del destructor, que lo vamos a definir de esta forma, este método es automáticamente llamado también por el compilador y se encargará precisamente de hacer la liberación de la memoria que haya sido reservada para nuestros objetos. Vale aclarar que nuestros objetos que no hagan uso de ese tipo de reserva dinámica, entonces digamos que no es necesario especificar directamente o crear de forma manual nuestro destructor, sino que el objeto se destruye una vez finaliza nuestro programa, es decir, es como si el compilador automáticamente hubiera generado el destructor para ese objeto. Pero entonces, como aquí hicimos reserva dinámica de memoria, entonces vamos a crear nuestro método destructor. Entonces, nuevamente tenemos que establecer la pertenencia de nuestro método destructor, y entonces este método destructor se va a encargar simplemente de liberar lo que habíamos guardado para nuestra variable estudio, ¿sí? Entonces ese destructor lo único que se encargará es de este tipo de
acciones como la liberación dinámica de la memoria, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestro destructor. Bien, por aquí me está poniendo errores de métodos y funciones que no había, perdón, de funciones que no había incluido, sobre todo ese strSPI que hace parte de string.h, ¿sí? Como no estoy utilizando los strings de C++, sino que utilicé precisamente un puntero a carácter, entonces como por aquí puse un strSPI, no estaba declarado dentro de las funciones que había incluido aquí dentro del proyecto. Entonces, bien, ahí estaría la definición de nuestro destructor. Nuevamente, como les digo, sirve simplemente para pasear la memoria que en algún momento fue asignada en nuestro constructor, ¿sí? Pero de resto, digamos que no debe ser creado manualmente si no tenemos ese tipo de asignaciones. Bueno, vuelvo por aquí al chat. Qué pena que no esté muy pendiente del chat, pero como es en otra ventana aparte de lo que estoy haciendo, se me dificulta. Entonces, por acá preguntaba Gerard. Ahí me disculpa si fue muy tarde la respuesta a la pregunta. Y entonces, ¿desde dónde se iniciaría ese cliente 3? Bueno, no sé si de pronto ya habrá quedado resuelta en lo que traté de explicarles cuando estábamos haciendo la construcción del científico 3. Entonces, cuando hicimos la definición de ese científico 3, entonces directamente utilizamos el constructor para fijar sus atributos, ¿sí? Entonces, si yo quisiera, de todos modos, este es como el estado inicial de ese científico. Si de todos modos quisiera modificar en algún punto el nombre, entonces yo podría utilizar de todos modos los atributos, los métodos, perdón, para modificar tal vez el nombre de ese científico. Entonces que no sea Manuel, sino con el segundo nombre, Manuel Elkin Patarroyo. ¿Sí? Entonces, patarroyo. Entonces, de esa forma, aunque tenía unos valores iniciales, yo luego puedo usar el setter de este científico si quisiera modificar, entonces, como tal, su nombre. Supongamos que era para ponerle el nombre completo, ¿sí? Y entonces ahora podría hacer uso del mostrar info para mostrar la información corregida, ¿sí? Que sería entonces este el caso. ¿Sí? Ahí aparece entonces la inicialización y luego lo que corregí con el setter, que básicamente le corregí el nombre, ¿sí? Pero precisamente es solo el uso de los métodos, entonces es la forma que tenemos a disposición, que es bastante útil a la hora de modificar los atributos de nuestros objetos, o como en el caso del constructor, en este caso de fijar los datos iniciales que va a tener nuestro objeto. Los constructores pueden llamar a otros constructores. La pregunta que hace Mario, constructor que pueda llamar a otro constructor, sino que habría que pensar en qué escenario, porque como el constructor, digamos que se está llamando automáticamente aquí cuando hago uso de esta declaración. De hecho, aquí científico 1 y científico 2, como no se inicializaron con ningún parámetro, entonces están haciendo uso de este constructor que no tiene ningún atributo. Entonces, si posiblemente yo quisiera utilizar como este constructor, dentro de este constructor, de todos modos en algún punto deberían existir este par de datos. Pero creería yo que no, pues no es como muy común utilizar un constructor dentro de otro constructor. Habría que analizar en qué tipo de objetos la inicialización puede requerir un llamado del constructor de cierta forma desde otro tipo de constructor.
¿sí? Podría llegarse a dar el caso, no estoy seguro de que no, pero no sé la construcción, de todos modos, cómo se haría el llamado de un constructor dentro de otro constructor. No lo he visto, la verdad, no creo que sea muy común. No creo que sea muy común. Bien, entonces, volviendo a la presentación, tenemos aquí nuestro destructor. Entonces ya sabemos, aquí tenemos el constructor sobrecargado, uno con dos parámetros de entrada, como lo hicimos allá en el ejemplo, otro sin parámetros de entrada, que como tal nuevamente se encarga de darle un estado inicial a nuestros objetos desde la misma definición. Sí, son métodos que se llaman automáticamente por el compilador para generar los estados iniciales de nuestro objeto, y en el caso de los destructores, entonces, para hacer la eliminación nuevamente o para destruir nuestros objetos. Entonces ya vimos cómo declarar el destructor. Básicamente ese método se llama también automáticamente al final de nuestros programas, cuando ya terminan todos los procesamientos, y entonces el compilador se encarga de hacer el llamado de ese destructor para limpiar la memoria que haya sido asignada, o en el caso de que no haya habido ningún tipo de asignación de memoria, entonces digamos que no es necesario definir el destructor manualmente, como ya les había dicho, sino que el mismo compilador se encarga de hacer el llamado, o más bien la eliminación de los objetos creados, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos los métodos que como tal sirven básicamente para las operaciones más básicas, más sencillas de nuestros objetos, ¿sí? Que son las de fijar atributos, modificar atributos, leer atributos y hacer inicialización y destrucción de nuestros objetos. Entonces allí se encuentran esos tipos de métodos que podemos utilizar. De todos modos, ya depende de uno como programador el resto de métodos que yo pueda tener dentro de mis objetos, ¿sí? Entonces hacen parte, como les decía, de esa abstracción. Nuevamente, la abstracción es ese proceso mental que nosotros hacemos en el cual analizamos el objeto que necesitamos construir y definimos cuáles son los atributos y cuáles son los métodos que pueden ayudarme a manejar o hacer la declaración adecuada de esos objetos. ¿Qué sería entonces la creación de un objeto que fuera un circuito resistivo en serie? ¿Sí? Entonces, supongamos que nosotros como programadores queremos hacer un programa que me permita establecer un objeto, que mi objeto va a ser un circuito de esta forma, con unas resistencias en serie, que inicialmente no van a ser 4, sino que pueden ser cualquier cantidad de resistencias, obviamente todas en serie, para no complejizar en este momento algún tipo de operación que debamos calcular. Y entonces lo que quisiera yo como programador entonces de este objeto es, primero que todo, construirlo de forma adecuada. Entonces, cuáles serían los valores que tendrían los atributos de este objeto. Entonces, siempre que nos estamos enfrentando, digamos que a la solución de un problema en la programación orientada a objetos, tendremos que hacer un análisis aquí inicialmente de los componentes de nuestro objeto como parte de esa abstracción. Entonces, si inicialmente nuestro circuito resistivo tuviera únicamente 4 resistencias, pues entonces yo podría decir que voy a tener 4 atributos para cada una de esas resistencias. ¿Qué otro atributo va a ser entonces el voltaje, la fuente? ¿Cuál es el valor de la fuente de ese circuito? Y que obviamente dependiendo de esos valores de voltaje y de resistencias, pues entonces voy a tener también una determinada corriente, ¿sí? Que no sé hasta qué punto, bueno, ustedes ya están en ¿qué semestre? Creo que ustedes ya deberían estar en la capacidad de resolver circuitos mucho más complejos. Pregunta por aquí Santiago, el destructor es como la función free que había en C. El destructor utiliza esa función free, que en C es directamente esta que teníamos acá, que es delete, ¿sí? Que permite básicamente como borrar esas reservas dinámicas, esas reservas de memoria. Entonces, de hecho,
el free en C++ es este, delete, ¿sí? Entonces el destructor se encarga de hacer uso de ese delete para eliminar la memoria que haya sido asignada, ¿sí? Y por acá hay otra pregunta de Gerard. Si yo quisiera construir una función seno por medio de este circuito resistivo, ¿podría? Bueno, lo que entiendo es como hacer uso de una fuente de voltaje que no fuera directa sino alterna. Entonces se podría hacer la definición de esa fuente. Obviamente lo que uno tendría que hacer es, a la hora de hacer los cálculos, pues mirar dónde entraría a ver cambios, si mi fuente es de corriente directa o si es corriente alterna, ¿sí? Pero obviamente podría hacerse, claro. Así funcionan los programas de simulaciones de circuitos, es porque tienen internamente la forma en la cual pueden hacer esa suposición de que existe una fuente senoidal y hacer cualquier tipo de cálculo con esos valores de voltaje alternos. Bien, pregunta Juliana, ¿se podrían hacer los datos de todo el circuito por medio de un class? Listo, sí, precisamente esa era la idea entonces del ejemplo. Entonces, que hiciéramos inicialmente el análisis de ese objeto que vamos a tratar de construir y que nosotros como programadores entonces hiciéramos la abstracción, que sería la construcción, como dice Juliana, de la clase que permita entonces hacer uso de este objeto. Entonces, si les parece, hagamos por lo menos una construcción inicial. Ya son las 3:10, no sé si alcancemos a darle mucha complejidad, pero por lo menos a hacer una definición inicial de algunos atributos y de algunos métodos de nuestro objeto, en este caso la creación de nuestra clase para circuitos. Listo, entonces vamos a pasarnos aquí al compilador. Entonces ya saben cuál sería el ejemplo. Entonces vamos a tratar de crear la abstracción, es decir, el objeto programable de este objeto, que obviamente nosotros como ingenieros electrónicos, pues digamos que el circuito más simple al que nos podemos enfrentar. Entonces vamos a irnos en este momento a nuestro compilador y vamos a crearnos un nuevo proyectico. Aquí vamos a crear un proyecto de C++. Que le vamos a poner circuito, simplemente. Bien, entonces voy a cerrar este que teníamos anteriormente. Y entonces aquí tenemos nuestro proyecto de cero. Entonces voy a poner por aquí la idea, que es construir la abstracción del objeto para el circuito resistivo. ¿Sí? Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es crear la clase con la cual vamos entonces a enmarcar ese tipo de objetos. Entonces vamos a suponer que nuestro circuito resistivo, regálame un segundito, lo pongo por aquí lo pongo aquí pequeñito por acá para que lo tengamos presente. Entonces queremos, en este caso, que nuestro circuito resistivo entonces pueda ser construido aquí en nuestro código. Entonces lo que habría que tener en cuenta inicialmente es los atributos de los que hablamos serían los valores de las resistencias, el valor de la fuente de voltaje. Obviamente, entonces, si tenemos el valor de la fuente de voltaje, vamos a poder calcular posteriormente el valor de la corriente que está circulando cuando se encuentren definidos todos los valores de las resistencias. Si nuestro objeto, nuestro circuito, en este caso vamos a crear entonces una clase. Si la idea es crear circuitos resistivos, entonces le vamos a poner
clase circuito resistivo, ¿sí? Entonces así se va a llamar nuestra clase, circuito resistivo, que es donde vamos entonces a generar la abstracción de nuestro objeto. Y entonces vamos a declarar los atributos de nuestro circuito, ¿sí? ¿Cuáles serían entonces los atributos de nuestro circuito? Vamos a empezar entonces por hablar de nuestra fuente de voltaje. Tenemos entonces una variable que va a ser de tipo doble para que nos permita hacer uso de decimales. Ya saben que entonces en C++ podríamos utilizar también float, pero como tal el doble me permite tener una mayor resolución en la cantidad de cifras decimales, ¿sí? Entonces pues, es preferible hacer uso de doble. La diferencia en memoria digamos que no es mucha, entonces utilizamos este tipo de variables. Si nuestro circuito fuera específicamente como el de la imagen, solo tendríamos 4 resistencias. Sin embargo, como esta clase está enmarcando cualquier circuito resistivo, y de hecho estamos hablando de circuitos resistivos en serie, ¿sí? Entonces digamos que la categoría nuestra clase sería que siempre nos vamos a referir a un circuito resistivo en serie. Pero supongamos que la cantidad de resistencias no siempre es la misma, ¿sí? Sino que puedo tener 3, puedo tener 4, puedo tener 5. ¿Quién sabe cuántas resistencias puedo tener? Pues suponiendo, haciendo la abstracción en este caso, para un circuito de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer aquí? Posiblemente definir una variable que me sirva para guardar todos los valores de todas las resistencias que tenga mi circuito. Entonces, lo voy a poner aquí como un puntero, ya que dependiendo de cuántas resistencias tenga mi objeto, entonces voy a necesitar guardar esa cantidad de valores, ¿sí? Entonces, por eso va a ser una variable que me va a permitir entonces guardar todos los valores de todas las resistencias, ¿sí? Y después de hacer la definición de todas esas resistencias, entonces voy a tener obviamente el valor de la corriente, ¿sí? Entonces aquí tengo como tal, dentro de los atributos de ese circuito resistivo en serie, entonces tengo el valor de la corriente. Por aquí Gerard pone en el chat float double. No, acuérdense que es diferente en C cuando queríamos ampliar los valores, la cantidad de memoria de las variables, que poníamos un long float o un long int. En este caso el double es por sí solo un tipo de dato para almacenar números reales, ¿sí? Que tiene su propio tamaño en memoria, ¿sí? Entonces no es necesario combinarlo con float double, ¿sí? Simplemente con double tenemos el uso de una variable para números reales. Y entonces aquí digamos que tenemos nuestra primera abstracción de los atributos. Posiblemente, como estamos hablando de que tenemos una cantidad variable de resistencias, entonces en algún lado debe existir una variable que me permita entonces almacenar la cantidad de resistencias que va a tener nuestro circuito. Entonces en este caso ya tenemos la abstracción de los atributos, ¿sí? ¿Cuáles serían entonces los métodos? Entonces digamos que los métodos que van a ser públicos inicialmente podríamos hablar de los métodos que nos permitieran fijar los valores de esos atributos. Entonces podríamos hablar inicialmente de los setters, de nuestros métodos que nos van a permitir modificar, por ejemplo, la fuente de voltaje. Entonces vamos a poner que aquí va a entrar un dato, por ejemplo A, ¿sí? Que me va a permitir entonces fijar cuál es el valor
de la fuente de voltaje en este circuito resistivo en serie. Vamos a tener otro setter que me va a permitir entonces fijar va a ser un set que me va a permitir fijar la cantidad de resistencias. Entonces va a ser, por ejemplo, va a recibir como dato de entrada una cantidad n de resistencias, ¿sí? Y necesitamos entonces crear un método que me permita también ingresar los valores de todas las resistencias. Entonces voy a poner aquí un método que se llame setResistencias, ¿sí? Que inicialmente lo voy a dejar vacío. Ahora vamos a ver cómo los empezamos a utilizar y si de pronto hay que añadirle parámetros de entrada, pues revisamos. Bien, tenemos entonces aquí los métodos setters que nos van a permitir fijar los atributos que serían inicialmente necesarios para nuestro circuito, ¿sí? Ahí los tenemos, el voltaje, la cantidad de resistencias y obviamente los valores de esas resistencias. Y supongamos que entonces este objeto va a servir luego para calcular el valor de la corriente. Supongamos que después de fijar los valores de las resistencias y de la fuente de voltaje, entonces yo simplemente voy a calcular el valor de la corriente. Entonces voy a poner aquí un método que me va a retornar un doble y que va a hacer entonces el cálculo de la corriente, ¿sí? Entonces calcular corriente va a ser el método de este objeto que después de fijar los valores de los voltajes y de las resistencias, entonces me va a permitir calcular la corriente, ¿sí? Entonces hasta ahí estamos bien en la abstracción. Entonces si miramos nuestro objeto nuevamente, entonces tenemos una fuente de voltaje. Si tuviéramos 4 resistencias, entonces solamente habría que definir, supongamos aquí, un arreglo con 4 dobles. Entonces no sería necesario tal vez hacer uso de un número de resistencias y luego un puntero, ¿sí? Pero como estamos hablando de que esta es la clase de todos los posibles circuitos resistivos en serie, entonces tenemos distintas cantidades de resistencias en esos circuitos, ¿sí? Y entonces después de tener estos atributos que son digamos que los que van a diferenciar a mi circuito de otros circuitos, pues entonces yo podría calcular también la corriente específica para este circuito resistivo en serie, ¿sí? Entonces ahí tenemos los atributos y entonces aquí hablamos de los métodos que nos van a permitir fijar ese voltaje, fijar la cantidad de resistencias y fijar los valores de las resistencias. Y vamos a generar entonces aquí un constructor que va a ser entonces el constructor que va a tener valores por defecto. Vamos a hablar que tenemos un único constructor sin parámetros de entrada que va a definir entonces nuestro circuito por defecto, valga la redundancia, y ese circuito por defecto entonces va a ser el de las 4 resistencias, ¿sí? Ya lo vamos a construir más adelante, ese constructor. Y vamos a poner entonces el destructor, porque como tenemos por aquí un puntero que en algún lado va a tener que ser inicializado, ya sea en el constructor o por aquí en el fijar resistencias, ¿sí? Voy a tener que asignarle direcciones de memoria a este puntero, entonces en algún lado debe existir nuestro destructor para ese objeto con esa reserva dinámica de memoria. Entonces aquí tenemos la abstracción de nuestro circuito resistivo en serie, ¿sí? Entonces lo primero que uno hace cuando está creando el objeto es hacer un análisis detallado de todos los posibles atributos que pueda tener y todos los distintos métodos que van a ser utilizados para modificar esos atributos. Bueno, me pregunta Gerard que si ponemos double. No, porque en este caso no estamos, con el double no estamos hablando de una ampliación
de la memoria de otro tipo de dato, sino que el double por sí solo es un tipo de dato. Tal vez se podría combinar con un long, entonces sería como un long double, ¿sí? Darle una mayor cantidad de memoria a una variable de tipo doble, ¿sí? Pero precisamente por eso está disponible en C++ el tipo de dato doble, para que ya de por sí tenemos entonces una buena cantidad de memoria asignada para ese tipo de datos. Bien, entonces ya luego de haber hecho nuestra abstracción inicial del objeto, entonces ahora sí podemos pasar a la construcción de los métodos y de la definición, obviamente, de las variables que tengan este tipo de objetos. Entonces, supongamos que aquí en el main voy a crear entonces el circuito resistivo en serie que voy a utilizar. Entonces, este no fue un nombre muy bueno para nuestra clase porque quedó muy largo. También los nombres de las variables fueron un poquito extensos, pero bueno, supongamos que esos son los identificadores. Y entonces nuestro circuito se va a llamar, nuestro objeto se va a llamar precisamente circuito. ¿Sí? Entonces, aquí ya creé mi circuito, que es entonces de este tipo, circuito resistivo en serie. Si creo mi variable así directamente, entonces ya sabemos que en algún punto va a utilizar este constructor que no tiene ningún dato de entrada, que ya vamos a ver entonces cómo lo utilizamos. Entonces supongamos que yo voy a dejar que sea el usuario quien defina cuántas cuántas resistencias va a tener ese circuito resistivo. Entonces, supongamos que lo primero que voy a hacer es preguntarle al usuario, entonces, por la cantidad de resistencias que tiene el circuito. Y entonces eso lo voy a leer en una variable entero que se va a llamar, por ejemplo, cantidad. Entonces aquí tengo la lectura de esa cantidad, ¿sí? Ya saben, estamos utilizando C++, entonces por eso las instrucciones de lectura y escritura entonces son con cout y ci. ¿Sí? Bien, y entonces luego de que se tiene esta cantidad de resistencias, la idea sería que de alguna forma esas resistencias fueran fijadas en sus valores. Entonces supongamos que teniendo esta cantidad, primero que todo voy a fijar ese valor dentro del objeto, ¿sí? Entonces ya saben que aquí puedo utilizar este set de mi objeto circuito R. Voy a utilizar el setter de la cantidad de resistencias y le voy a pasar a esto la variable cantidad. Entonces aquí lo que sucedió es que se fija la cantidad de resistencias en el objeto, ¿sí? Entonces aquí utilicé el setter de fijar la cantidad de resistencias, ¿sí? Y le estoy pasando el dato que ingresó el usuario, que es el que dice cuántas resistencias va a tener el circuito. Muy bien, por aquí una pregunta de Gerard. Listo, no. Bueno, entonces aquí tenemos ya que se fijaron la cantidad de resistencias. Entonces lo que voy a hacer es que no voy a preguntarle los valores aquí directamente, sino que en este método que se llama setResistencias, precisamente voy a crear el código para que el usuario sea quien ingrese los valores de las resistencias. Entonces voy a utilizar de ese circuito R el método setResistencias. Entonces aquí se ingresan los valores
de las resistencias. ¿Sí? Inicialmente estamos hablando, digamos que de la forma en la que va a funcionar el método todavía no está construido, ya lo vamos a construir a continuación, entonces simplemente estoy, digamos que pensando en cómo sería el desarrollo del programa. Entonces, lo primero que hace es fijar la cantidad de resistencias, fija los valores de las resistencias y luego voy a fijar la fuente, el valor de la fuente de voltaje. Entonces, voy a utilizar el cout para pedir el ingreso, el valor de la fuente de voltaje. Y eso lo voy a leer. Por aquí voy a poner fuente como un dato de tipo doble, ¿sí? Que es donde voy a guardar el valor de la fuente, y voy a utilizar entonces circuito R y el método que me permite fijar el voltaje, y le voy a pasar el valor de esa fuente. ¿Sí? Entonces aquí ya el usuario fijó los valores de las resistencias, el valor de la fuente de voltaje, y la idea sería que entonces después de eso, circuito R, después de tener ya todo fijado, calculara el valor de la corriente. ¿Sí? Y después de que posiblemente calculara la corriente, entonces nos faltó de hecho por acá tal vez definir un get que me permita obtener el valor de la corriente. Entonces va a retornar precisamente el valor de la corriente en un doble, ¿sí? Por lo que corriente como tal es privado, entonces para yo poder obtenerla debo hacer uso de un getter de esa corriente. Entonces después de que la calculó, voy a decir que la voy a igualar a una variable de tipo doble, y aquí simplemente voy a decirle que quiero obtener la corriente. ¿Sí? Esta definición de esta variable, digamos que para no confundir, la voy a hacer aquí. Tengo la definición de mi variable corriente y aquí simplemente la asigno. ¿Sí? Bien, entonces aquí tengo ya la estructura de lo que voy a hacer con mi objeto. Entonces, inicialmente lo defino mi objeto circuito resistivo, pregunté la cantidad de resistencias que va a tener mi circuito, pregunté, ahora sí, aquí pregunté la cantidad, aquí la leí, la cantidad de resistencias, fijé ese valor de esa cantidad de resistencias en el objeto y luego hice la lectura de los valores de esas resistencias y las puse en donde debía ponerlas en mi objeto. Luego pedí el valor de la fuente, fijé ese valor en el objeto y luego le pedí al objeto que calculara la corriente. Y después de eso entonces obtengo ese valor de la corriente calculada. ¿Sí? Ahí está como la estructura de nuestro principal haciendo uso de nuestro objeto. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es precisamente construir estos métodos, porque aquí los estamos utilizando de forma como virtual, ya que no están creados. Entonces vamos a empezar por crear todos estos métodos. Entonces voy a empezar con el set del voltaje. Entonces nuevamente debe haber pertenencia, entonces tengo que decir a qué clase pertenece. Entonces aquí tengo mi clase de circuito resistivo en serie. Y entonces, muy sencillo, set voltaje, ¿qué es lo que hace? Entonces, la variable fuente de voltaje la asigna con el valor de A. Ahí ya tenemos el setter de nuestro voltaje. Método muy sencillo. Venimos aquí por el set de la cantidad de resistencias. Nuevamente, pertenencia.
Y entonces nuestro setter lo que va a hacer es utilizar la variable n resistencias de mi objeto y darle este valor de este parámetro de entrada. ¿Sí? Bien, ahora set resistencias, que aquí es donde queríamos crear un método que va a permitir que el usuario ingrese los valores de las resistencias. Entonces aquí inicialmente, nuevamente pertenencia, este método pertenece a esta clase. Entonces aquí en este setter de la cantidad de resistencias, como aquí ya conozco directamente cuál es la cantidad de resistencias que voy a utilizar, entonces aquí de una vez podría hacer la asignación dinámica de la memoria para todos los valores de las resistencias. ¿Sí? Entonces voy a decir que va a ser la asignación dinámica de memoria para n datos de tipo doble. Entonces aquí básicamente asignación dinámica para n resistencias. Entonces aquí ya directamente hice la asignación dinámica de memoria. Nuevamente, todavía no he creado el constructor, pero es de suponerse que en el constructor también vamos a tener en algún punto, entonces posiblemente la inicialización de una dirección de memoria en la que vamos a fijar algún valor de resistencias por defecto. ¿Sí? Entonces aquí, como ya conozco la cantidad de resistencias que voy a utilizar, entonces simplemente asigno la dirección de memoria para esa cantidad de resistencias. Y ahora entonces voy a fijar esos valores para esas resistencias. Entonces aquí simplemente voy a crear un ciclo utilizando un entero i que va a ir hasta n resistencias, que es una variable de mi objeto propiamente, y aquí tengo i más más. Y entonces esto ¿de qué se va a encargar? Precisamente de pedir los valores de las resistencias. Entonces ingrese el valor de R y aquí voy a decir el valor de i más 1. ¿Sí? Entonces para que me muestre R1, R2, R3, R4 y así sucesivamente. Y que eso lo va a guardar. Eso lo va a guardar en cada uno de los valores de las resistencias. Entonces en resistencias más i, que es mi puntero, voy a guardar eso que ingrese el usuario. Entonces aquí estoy fijando los valores de las resistencias. Simplemente construyo un ciclo que se va a repetir dependiendo de la cantidad de resistencias que tenga y va a ir pidiendo cada uno de esos valores y los va a ir poniendo en cada uno de los espacios de memoria que yo había reservado para esos valores de las resistencias. Entonces aquí tengo el método que me permite que mi circuito entonces lea los valores de las resistencias de parte del usuario. Se podría hacer también un set resistencias que como tal yo ya le pase el arreglo con los valores y él se encargue aquí simplemente de escribirlos en el puntero del objeto. Pero eso ya depende de la forma en la que el usuario piense que se va a utilizar el objeto. Entonces en este caso yo con set resistencias estoy dando la posibilidad a que el usuario a través de la consola ponga los valores de las resistencias. Bien, tenemos entonces ya nuestros métodos. Seguiría entonces, antes de meternos con este de calcular corriente, entonces vamos a poner este get corriente. Entonces nuestro getter nuevamente pertenencia a la clase y get corriente lo único que va a hacer es retornar el valor de la corriente. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el getter. ¿Sí? Solo se encarga de retornar la corriente.
Bien, ahora sí, entonces preocupémonos por hacer el método donde se calcula la corriente, ¿sí? Pertenencia a la clase, circuito resistivo, y vamos a calcular la corriente. Entonces, bien, para calcular la corriente deberíamos nosotros, entonces, primero, hacer la suma de todos esos valores de resistencia que están en serie, entonces calcular la resistencia equivalente, y dependiendo de esa resistencia equivalente, pues ya hacemos la operación con la fuente de voltaje, ¿sí? Entonces vamos a definir aquí una variable que va a ser la resistencia equivalente, y entonces esa resistencia equivalente va a ser simplemente la sumatoria de todos los valores de las resistencias que fueron almacenadas. Entonces esto va a inicializar por acá en 0, porque aquí voy a poner que resistencia equivalente va a ser igual a resistencia equivalente más el valor de cada una de las resistencias, que las voy a hacer o a utilizar con el puntero resistencias, ¿sí? Entonces aquí estoy calculando la sumatoria de todas esas resistencias, y entonces la corriente sería igual al valor de la fuente de voltaje dividido en la resistencia equivalente, ¿sí? Entonces aquí ya se calculó cuál era la corriente de mi circuito. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ahora el constructor y el destructor, supongamos que este constructor simplemente se va a encargar de fijar unos valores iniciales para mis atributos. Entonces voy a decir que la fuente de voltaje van a ser 10 voltios, que la cantidad de resistencias van a ser por defecto 4, y que entonces por acá voy a fijar que las resistencias van a tener una reserva de memoria precisamente para esas esas 4 resistencias que se están definiendo de forma inicial. No voy a poner valores para esas resistencias para no extendernos tanto, y simplemente voy a decir que el destructor entonces va a ser o se va a encargar más bien simplemente de hacer el delete de esas resistencias, ¿sí? De la reserva dinámica que se hizo. Entonces aquí tenemos nuestra abstracción ya completa de nuestra clase circuito resistivo en serie, ¿sí? Definimos los setters, un getter para la corriente, y entonces vamos precisamente a hacer uso de este main donde se supone que se van a hacer las instrucciones, se van a ejecutar las instrucciones que hacen uso de mi objeto. Entonces lo voy a ejecutar paso a paso, aunque nos vamos a demorar mucho. Si algo seguimos en la próxima clase. Por acá tengo un error en resistencia, que perdón, aquí era n resistencias, ¿sí?
Bien. Por acá me están diciendo que corriente la utilicé, pero no la utilicé, no la usé. Sí, aquí está corriente. Qué raro. Bueno, vamos a ignorar por ahora ese warning y vamos entonces a hacer la ejecución de nuestro circuito así tal como está. Voy a ocultar un momentico esta presentación, voy a dejar por aquí la consola. Bueno, me van contando si están siguiendo aquí la ejecución de forma correcta. Mario me pregunta si podría utilizar la notación de arreglo con el puntero. Sí, es correcto. Ustedes saben que siempre les dije desde el principio que existe esa dualidad entre el uso de la notación de puntero y la notación de arreglo. Entonces, si quieren hacerlo con notación de arreglo, a pesar de que es un puntero, se puede hacer. ¿Sí? Bien, entonces aquí vamos a crear nuestra variable circuito resistivo. Entonces, aquí tenemos nuestro circuito resistivo con sus atributos. Vean que tenemos inicialmente lo que definimos en nuestro constructor, que era una fuente de voltaje de 10 voltios con 4 resistencias. Entonces ya saben que cuando yo declaro la variable de una clase, entonces es como si directamente se ejecutara el constructor de ese objeto. ¿Sí? Aquí podemos ver que se fijaron los valores iniciales y se hizo reserva posiblemente para 4 direcciones de memoria, que en este caso digamos que no vamos a hacer uso de ellas porque aquí nos están preguntando que cuál es la cantidad de resistencias. Entonces aquí en la consola voy a poner que son, por ejemplo, solo 3 resistencias. Bien, entonces aquí tengo la cantidad de resistencias como 3. Y una vez haga uso de este setter, de la cantidad de resistencias, entonces esto inmediatamente va a modificar la cantidad de resistencias de nuestro objeto y va a poner el valor de 3. Y ahora entonces vamos a hacer uso del método que construimos para fijar los valores de las resistencias. Entonces cuando esto se ejecute, en la consola me va a empezar a preguntar los valores de las resistencias. Entonces supongamos que todas las resistencias son de 5 ohmios. ¿Sí? Aquí fijamos entonces los valores de las resistencias de nuestro circuito. Fueron 3 resistencias, entonces ahí nos preguntó por R1, por R2 y por R3. Y supongamos que entonces aquí ya seguimos con la ejecución. En la línea 30 nos está preguntando por el valor de la fuente de voltaje. Entonces voy a decir que tengo 12 voltios. Entonces aquí tengo el uso de este método setter, que es el set de voltaje. Entonces ya mi fuente de voltaje no son 10 voltios como había definido en el constructor, sino que ahora pasan a ser 12 voltios. Y ahora entonces este método calcular corriente se encarga de hacer precisamente el cálculo de la corriente. Y entonces aquí me dio el valor 0.8 amperios. Y entonces este valor se encuentra como parte de mi objeto circuito resistivo, y para poderlo tener en una variable dentro de mi programa actual, entonces tendría que hacer uso del getter de corriente, que en este caso entonces se encargaría de asignar ese 0.8 en mi variable corriente. ¿Sí? Entonces aquí hicimos de forma digamos que muy general la abstracción de este circuito resistivo en serie. Definimos algunos valores, algunos atributos que son necesarios para definir ese tipo de circuitos y creamos los métodos que por lo menos me permiten hacer esas modificaciones iniciales. Y en este caso un uso de un método, que en este caso ya no es un método getter ni setter, sino que es un método simplemente de nuestro objeto que se encarga de calcular la corriente. Nos faltaría aquí, tal vez hizo falta, construir un método que me permita mostrar la información o que me permita, o aquí simplemente una línea de código que me permita
mostrar en la consola cuál es el valor de la corriente, porque aquí simplemente lo calculamos, lo almacenamos en esta variable, pero nunca lo mostramos en la consola, ¿sí? Entonces, bien, ahí estuvo una ejecución inicial de esta clase del circuito. No sé si tienen alguna pregunta en este momento, ya vamos a llegar a la conclusión del tiempo de la clase, entonces si tienen algunas preguntas, sería bueno que las hicieran en este momento para dar finalización a esta clase. De todos modos, no se preocupen por este ejemplo del circuito, luego lo seguiremos analizando en la próxima clase, aunque recuerden que dentro de 8 días les había dejado el post en el Classroom con la planeación del primer parcial, que debemos hacer la presentación del primer parcial, entonces dentro de 8 días sería el momento para hacer ese primer parcial. Entonces esta clase de este circuito, con este ejemplo de este circuito, tal vez luego lo complejicemos y lo sigamos trabajando en las próximas sesiones. Entonces quedo atento a las preguntas que tengan en este momento antes de dar finalización a la clase. Les recuerdo también que me deben enviar al correo o incluso por la misma publicación del Classroom los integrantes de la pareja en la cual van a presentar el parcial, ¿sí? Si desean hacerlo de forma individual, también queda por cuenta de ustedes para que pues si quieren hacerlo de forma individual, pues entonces simplemente me escriben al correo, profe, yo lo quiero hacer individual. Si no tengo yo noticias de ninguno de ustedes, o por lo menos pues de alguien que no me envíe el correo diciendo los integrantes de la pareja o si quiere trabajar individual, yo haré una asignación aleatoria de los equipos de trabajo. O de hecho lo pensaré, quienes no me envíen el correo, más bien entonces que trabajen el parcial de forma individual. Me pregunta Juliana, los temas del parcial eran los que habíamos planteado al inicio del semestre, con respecto a los cuales ustedes hicieron un taller de preparación, que era el trabajo con arreglos, funciones y estructuras, que es básicamente lo que hicimos al inicio del semestre, allá en las clases presenciales, antes de que ocurriera todo esto de la virtualidad. Entonces son esos 3 temas básicamente: trabajo con arreglos, con funciones y con estructuras. Entonces ya saben, les pido el favor que por favor pues que me envíen los nombres de los integrantes con los que piensan resolver el parcial. Sí, la propuesta del próximo laboratorio ya sería de trabajo en C++, que lo empezaríamos a ejecutar en la próxima semana. Entonces ya para la semana que viene van a tener una nueva propuesta de laboratorio. Recuerden que la entrega del laboratorio número 4, para quienes no lo han entregado, es hasta el próximo lunes. Entonces ustedes que son del grupo 1, quienes hacen parte del grupo del lunes a las 7 de la mañana, pues ya van a tener la propuesta de la nueva práctica, que es en C++. Bien, con respecto a la pregunta que me hace aquí el compañero, que dice que los laboratorios nos afectan a nosotros por la ampliación, supongo yo hasta finales de junio, creo que es junio o julio, de la presentación de los laboratorios, no recuerdo bien la fecha. Bien, en ese comunicado sí se plantea que existan unas extensiones en los tiempos para las materias teórico-prácticas, pero teniendo en cuenta sobre todo esas materias que hacen uso de los implementos propios de la universidad. Entonces, sobre todo los laboratorios tanto de electrónica como de circuitos que necesiten hacer uso de los implementos que solamente se encuentran en la universidad, digamos que sería más pertinente para ellos. Yo veo ese artículo, sobre todo de ese comunicado, que aplica más para las personas que no han podido tener acceso a herramientas que les permitan hacer la solución, en este caso de los laboratorios de programación, que sería simplemente tener un equipo de cómputo. Entonces, digamos que ese funcionamiento de los laboratorios no nos afecta directamente a nosotros en el desarrollo del curso, porque si ustedes tienen pues acceso a un computador, pues fácilmente pueden hacer desarrollo de las prácticas. Aplica más, pienso yo, para esas
esos cursos que hacen uso de los dispositivos y de los implementos que solamente se encuentran ahí en los laboratorios. Entonces, que eso sí serían como más complejos. Pero entonces, por el momento no creo que nos afecte. Vamos a ver con respecto al desarrollo de los temas y los tiempos, cómo continúan aquí en el curso y ya evaluaríamos hasta dónde es necesario extendernos. Pero yo pensaría que no nos afecta mucho. Entonces, bueno, eso sería todo por el día de hoy. La clase se nos extendió un poquito con los ejemplos, pero espero que haya quedado claro en su mayoría los conceptos que traté de compartirles el día de hoy. Y como siempre les he tratado de dar a entender, este tema de la programación se comprende y se asimila de forma mucho más clara cuando yo trato de hacerlo por mí mismo. Entonces, de ir a practicar, tratar de resolver problemas y demás, es lo que nos va precisamente a brindar la capacidad de comprender mucho más claramente todas estas temáticas. Entonces, esta información, como siempre, va a quedar subida a YouTube. Me preguntan por aquí que si el segundo laboratorio de ficheros, ¿cómo así el segundo laboratorio? Hay una explicación de la parte de archivos y ficheros que ya está en YouTube, que yo ya les puse en una publicación del Classroom para que si no se han dado cuenta vayan y la revisen, pero ya esa información de archivos ya se encuentra en YouTube. Si me preguntan, tal vez por la asesoría que hubo esta semana, no, esa asesoría sí no la grabé. Entonces, si tienen de pronto dudas al respecto, ya me las tendrían que comunicar al correo, si es con respecto pues a dudas o asesorías. Pero la segunda vez que fue de asesorías para esa solución del laboratorio de archivos no está guardada, no está en YouTube. Si presenta solo el parcial, no, sigue siendo el mismo parcial. Entonces, pues la verdad el parcial no está complicado porque de hecho digamos que no le modifiqué mucho con respecto a lo que tenía planeado para el parcial cuando era presencial. Entonces es más para evitarme tanto flujo de información entre ustedes, porque yo sé que si lo pongo a hacer individual, de todos modos ustedes van a estar ahí con sus compañeros, algunos sí desarrollando los puntos y trabajando de forma colaborativa, pero hay otros que solamente digamos que se benefician de lo que hacen los otros compañeros. Entonces, pues tratando de evitar un poquito eso, es mejor que lo hagan en parejas, ¿sí? Entonces, por ese lado, es precisamente el planteamiento de las parejas. Entonces, nuevamente, les pido el favor que me envíen cuáles son las parejas en las cuales van a resolver el parcial, porque dependiendo de eso hago la asignación de los parciales para dentro de 8 días. Recuerden, dentro de 8 días tenemos el primer parcial. Entonces, listo muchachos, si no es más, dejamos hasta ahí por hoy. Luego les escribiré en el Classroom cuando esté toda esta información subida a YouTube con todo lo que hicimos el día de hoy. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias por su asistencia de forma virtual, pero aquí vamos tratando de construir los contenidos del curso. Entonces, hasta el próximo lunes que nos volvamos a reunir. Que tengan un feliz resto de día.